¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la presente emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero. Este 1 de agosto entrarán en vigor los aranceles de Estados Unidos contra el mundo y no habrá prórroga. Así lo advirtió el presidente estadounidense Donald Trump. A pesar, por ejemplo, de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo estar dispuesto a dialogar sobre el tema, bueno, el mandatario Trump dijo que iba a aplicar sí o sí un arancel del 50% al país suramericano. Entre algunas naciones que llegaron a un acuerdo de cobro arancelario con Estados Unidos se encuentran Vietnam con un gravamen del 20% a sus productos, Indonesia, Japón y Filipinas también se sumaron a este acuerdo con Estados Unidos. Igualmente lograron acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea para fijar aranceles del 15% y a cambio los productos de Estados Unidos entrarán a Europa pero sin pagar arancel cero. Sobre India se acordó un arancel del 25% a sus importaciones y una penalización por mantener relaciones comerciales con Rusia. Pero los aranceles no son lo que promete Trump. Los aumentos de precios debido a los aranceles podrían también costar a los hogares estadounidenses miles de dólares en este mismo año. Ahora vamos también con la pregunta, y es que debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo de esta jornada, hemos estado sondeando la opinión de ustedes, la audiencia de Telesur, sobre este tema. Algunos ya han participado, han respondido también a la pregunta que hicimos, pero vamos a reiterarla. Bueno, allí la tienen en la pantalla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera que aranceles comenzarán sin prórroga este 1 de agosto. Le preguntamos, ¿hacia dónde se dirige la guerra arancelaria de Estados Unidos? Bueno, tiene 4 opciones. Coaccionar a los países del mundo, aislamiento financiero total de Washington, causará también un desplome en la economía estadounidense o busca retrasar el avance de potencias emergentes. Usted, por supuesto, los invitamos entonces a participar en esta pregunta a través del código QR. Y de inmediato vamos a analizar este tema con Brenno Altman, él es colega periodista y también director de Opera Mundi. Brenno, bienvenido a la pantalla de Telesur, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Brenno, fíjate, antes de avanzar con esta entrevista, quisiera compartirte a ti y a la audiencia de Telesur la siguiente información. Fíjate, a pocas horas de la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países del mundo, con los que no tiene acuerdo comercial, el presidente Donald Trump advierte que este 1 de agosto entrarán en vigor los gravámenes a las exportaciones. Por ejemplo, el presidente republicano dice que la Casa Blanca lanzó una advertencia a través de un mensaje en su cuenta en la red social de Truth Social, donde reitera que la fecha límite es precisamente este 1 de agosto y se mantiene firme y que será un gran día para Estados Unidos, así lo ha dicho el presidente estadounidense. Recordemos que entre los países que ya llegaron entonces a un acuerdo de cobro de aranceles, con Estados Unidos figura Vietnam, que alcanzó un acuerdo de gravamen del 20% a sus productos, también Indonesia, Japón y Filipinas. Brenno, te pregunto, ¿se podrá reequilibrar el comercio o el déficit supuesto que denuncia entonces Estados Unidos contra el mundo? ¿Tú qué crees? ¿Esta medida de Estados Unidos busca reequilibrar este déficit que tiene supuestamente el mundo con la economía estadounidense? Mira, yo creo que es una situación muy difícil para Estados Unidos. Perdón, aunque Trump logre con algunos países reequilibrar su balance comercial, su flujo comercial, el hecho es que Estados Unidos en las últimas décadas ha desorganizado sus cadenas de valores, sus cadenas industriales. Muchos de los productos que están bloqueados por esas elevaciones arancelarias no son productos que siguen siendo fabricados o que siguen siendo que sean ofertados por la economía interna de Estados Unidos. Y ese es el gran problema. Estados Unidos puede asimismo lograr reequilibrios comerciales, pero el tema es que, por ejemplo, se nos deja ingresar a Estados Unidos el café brasileño o el café de otros países que son los grandes productores. ¿Cómo los estadounidenses van a tomar café en su desayuno? Van a pagar más caro porque Estados Unidos no produce café. Eso estamos hablando de un producto agrícola. Eso se puede aplicar también para productos industriales. El gran problema es que la economía de Estados Unidos está debilitada por su desindustrialización en las últimas 3 o 4 décadas. Brenno, ahora que hablas precisamente de Brasil,
la administración Trump amenazó con imponer un arancel del 50% a Brasil desde el 1 de agosto. Su amenaza se sustenta, por ejemplo, en que es necesario lidiar con las políticas del país, del gigante suramericano de Brasil, que presuntamente implican una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Breno, te pregunto, ¿qué tan real es esta supuesta amenaza a la seguridad de los Estados Unidos? Porque vimos también durante las últimas horas que el presidente Lula da Silva dijo estar dispuesto a una negociación, pero sin embargo, desde la Casa Blanca dijeron que sí o sí Brasil debe pagar el 50% de aranceles. Y también vimos hace días a un juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, que ha sido sancionado por Estados Unidos luego de que el magistrado dictara una serie de medidas cautelares en contra del exmandatario Jair Bolsonaro. ¿Qué opinión tienes sobre esta situación? Mira, ya está listo el decreto sobre la elevación arancelaria para Brasil y es un decreto que saca de esa elevación más de 700 productos, ¿no? Entonces la medida salió bastante más débil de la que amenazaba Trump. En el caso de Brasil, yo creo que Trump tiene tres objetivos fundamentales. Hay un objetivo político, una intervención en la situación política de Brasil, porque Trump presiona por la anulación de los procesos contra el expresidente Jair Bolsonaro. Amenaza a Brasil con esas elevaciones arancelarias y otras sanciones para lograr la interrupción de los procesos contra Bolsonaro. Hay un segundo tema que es el tema de debilitar el BRICS, debilitar Brasil para debilitar el BRICS. Y hay un tercer tema que es el tema comercial, siendo que en el tema comercial Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil hace más de 17 años. La última vez que tuvo déficit comercial con Brasil ha sido en 2008. Eso es una fantasía, una falsa argumentación. El tema es la presión política en favor de la extrema derecha dentro de Brasil y la debilitación del Brasil para debilitar el BRICS. Pero en ese primer round entre Trump y Lula, entre Estados Unidos y Brasil, Brasil no ha reculado, no ha negociado ninguna contrapartida, pero Trump tuvo que eliminar 700 productos de su decreto porque si no lo hiciera, eso generaría daños en la economía de Estados Unidos, generaría escasez de productos o inflación de productos en el interior de la economía de Estados Unidos. Yo creo que ya se puede hacer una primera evaluación de esta situación y yo creo que el presidente Lula ha salido bien. Bueno, y también podemos decir que, por ejemplo, también salen como grandes perdedores en esta práctica de aranceles por parte de Estados Unidos los que son considerados como amigos de Estados Unidos, como por ejemplo India. A este país se le va a imponer un 25% de aranceles y también una penalización adicional por mantener una relación comercial entonces con Rusia, un país con el que prácticamente es muy cercano a nivel comercial. Entonces, ni siquiera los amigos o los denominados amigos de Estados Unidos en esta región del sudeste asiático se salvan de estas penalizaciones. Mira, haga una comparación con lo que ha ocurrido con la Unión Europea en ese último final de semana, el acuerdo que la Unión Europea ha hecho con Estados Unidos en Escocia. Es un acuerdo de capitulación. Es una cosa vergonzosa. La Unión Europea aceptó términos brutales para reducir los aranceles de un 30% para un 15%. Aceptó comprar más de 700 mil millones de dólares de armamentos de productos energéticos. Aceptó una serie de condiciones absolutamente vergonzosas en términos de la relación soberana de una región con Estados Unidos. Y eso no ha ocurrido con Brasil. ¿No? En Brasil yo creo que ha actuado correctamente como lo ha hecho en el pasado otros países como Rusia o como China o como otras naciones de Sudamérica. ¿No? Yo creo que finalmente Brasil supo mantenerse firme en sus posiciones y hizo una apuesta de que la situación interna de la economía de Estados Unidos obligaría a Donald Trump a sacar de las elevaciones arancelarias una amplia franja de productos y eso es lo que ha ocurrido.
Breno, ¿será que entonces detrás de esta práctica arancelaria que pretende Estados Unidos se busca vulnerar realmente la soberanía de los países? Sí, yo no tengo dudas. O sea, Estados Unidos utiliza de la guerra arancelaria como un instrumento de intimidación, un instrumento de acorralamiento, un instrumento de presión sobre los países para arrancar concesiones que no tienen que ver muchas veces con el tema comercial, como se pasó con la Unión Europea. Yo creo que Trump utiliza de forma muy agresiva de la guerra arancelaria para generar capitulación de sus socios, de sus parceros o de los gobiernos que él considera como adversarios. Hay que considerar eso muy claramente. No es una negociación real sobre los temas arancelarios, es una guerra arancelaria y los países tienen que mantenerse muy firmes en su soberanía para poder defenderse de ese tipo de agresión imperialista conducida por Donald Trump. En definitiva, entonces, Breno, la palabra unidad debe prevalecer frente a esta guerra de aranceles por parte de Estados Unidos. Breno, gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa. Será hasta la próxima. Gracias por la invitación, siempre la orden de Telesur. Por supuesto, así entonces culminamos esta primera parte del programa, pero usted no se aparte. Recuerde que aún tiene tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado a través de las redes sociales. Tiene allí el código QR y al final estaremos entonces mostrando los resultados. Ya volvemos con más del mundo desde el sur. Gracias por continuar con nosotros. Estamos, por supuesto, analizando acerca de esta guerra arancelaria que no tiene prórroga, así lo dijo el presidente de Estados Unidos, y que comenzará a ser aplicada a partir de este 1 de agosto. Para esta parte del programa tenemos de inmediato a Ana Prestes. Ella es analista internacional, también PhD en Ciencia Política e Historia. Ana, bienvenida a la pantalla de Telesur. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Fíjate, Ana, a partir de este 1 de agosto no solamente entrarán aranceles directamente en contra de los países, sino entrará en vigor aranceles del 50% a la importación de metales como el cobre. Poco después del anuncio, los precios del cobre en Estados Unidos, por ejemplo, se desplomaron. Esto es información que también le compartimos a ustedes, audiencia de Telesur, y también se lo compartimos a nuestra invitada. Trump exige que el 25% de la chatarra de cobre, por ejemplo, de alta calidad y de los materiales de entrada producidos en Estados Unidos se vendan en el país. Esta medida, según el mandatario, la considera indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando que así se está nivelando el campo del juego para que las empresas estadounidenses de cobre apoyen una industria nacional más fuerte. Ana, te pregunto, ¿por qué entonces dirigir un arancel específicamente hacia el cobre? Por ejemplo, ¿cómo se vería afectado uno de los principales exportadores o países exportadores de este metal, que es Chile? Y por supuesto, ¿cuánto resentirá la industria de vehículo eléctrico, que también depende de este tipo de metales para la conducción de energía? ¿Qué crees tú? Gracias por la pregunta y como tú decías, uno de los países más afectados, un país que está en nuestra región es Chile, ¿no? Que es el gran productor, exportador de cobre para el mundo, ¿no? Y eso todo es parte de una guerra muy mal planeada o no planeada, muy, en portugués decimos intempestiva, ¿no? Impulsiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y a cada momento que prendemos el noticiario, las redes o la tele, vemos que hay nuevos aranceles y que algunos cayeron y otros ahora valen y la próxima semana ya no más. Y eso específicamente del cobre, como tú mismo decías, es parte de un intento de destruir cadenas productivas ya existentes y de alguna manera buscar para que internamente el Estados Unidos se pueda beneficiar de esta destrucción. Es una destrucción que se hace de
del comercio internacional de los sectores productivos de designados países, como hablábamos de Chile, y que puede tener un impacto muy grande mundial en algunos sectores que necesitan más del cobre. Ana, el presidente Trump ha dicho que intenta hacer grande nuevamente a Estados Unidos a costa del cobro de elevados aranceles a otros países, pero también quería preguntarte sobre el costo político y el costo económico que traerán este tipo de medidas a partir del 1 de agosto para la economía interna de Estados Unidos. Fíjate, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, dice que los aranceles han subido los precios y también la expectativa de inflación. Y hay un informe de la Universidad del Laboratorio de Presupuesto de Yale que ha dicho que la población, los hogares estadounidenses, estarán pagando $2.400 más cada hogar en el año 2025 gracias a estos aranceles. Entonces, ¿no crees que esta práctica de aranceles es una especie de boomerang que se puede entonces convertir en algo negativo para la economía de Estados Unidos? Total boomerang, como tú decías, y eso ya hay datos muy precisos, datos de inflación que ya se escucha, ya se habla de eso, y también un desorden, cambios muy fuertes en un corto espacio de tiempo para la gente que tiene que organizarse nuevamente porque sabes que en el mundo hoy la característica principal es que todo está muy conectado y todo es muy interdependiente, ¿no? Las cadenas productivas son muy interdependientes. Entonces, hay los productores de específicas partes de un producto que también van a ser afectados cuando no se compra o se pasa a comprar de otra parte un mismo producto. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de Brasil, lo que nosotros observábamos hoy día, ¿no? En que el presidente Trump hizo un decreto especial, un decreto ejecutivo para la tarifa o el arancel de 50% a nuestros productos, pero con 700 productos fuera. Se sacó de la lista 700 productos y cuando examinamos uno a uno, tenemos la muy evidente opción de que sectores actuaron para la preservación de esta importación, porque justamente por los efectos internos en Estados Unidos, sus mismos empresarios y la presión de también población, que los precios de los productos van a estar muy impactados. Entonces, lo que se ve es un desorden interno muy fuerte y que sí puede tener este efecto boomerang, ¿no? Él está haciendo esta guerra, ¿no? Esto es una guerra arancelaria frente a todo el mundo, pero no está para nada planeado o organizado o mismo hablado, no se habla, parece que no hablan internamente, incluso hace las cosas sin pasar por el Parlamento, ¿no? por su Asamblea Nacional, el Congreso de Estados Unidos, y nos respecta a la sociedad civil o a los parlamentarios o mismo a los grupos de las compañías, de los empresarios, para tener un panorama general de cómo se va a impactar internamente estos cambios de lo que se importa, de cuánto se va a pagar para entrar estos productos, lo que eso va a cambiar internamente a las compañías que están en interdependencia también con estos productos que vienen. Y Ana, también quisiera compartir otro dato expuesto por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Dice esta institución universitaria que esta nación ha elevado los aranceles a productos extranjeros a sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto directamente, ¿por qué Estados Unidos en esta época
tiende a elevar los aranceles. ¿Por qué, por ejemplo, no lo hicieron otros presidentes sabiendo supuestamente la denuncia de Estados Unidos que estos países en todo el mundo ya tenían años acumulando este déficit comercial con la nación norteamericana? ¿Por qué Estados Unidos acude exactamente en esta época a este tipo de restricciones comerciales? ¿Será que en el trasfondo intenta contener algo que es inevitable, que es, por ejemplo, el crecimiento de China y el desplazamiento de China a nivel económico como primera potencia a nivel mundial? Sí, perfecto. Hay cosas que Estados Unidos no pueden cambiar, ¿no? Que son las movidas que están pasando en el mundo. ¿Qué son estas movidas? Las movidas de la multipolarización, de que en Asia se está construyendo en este momento, hay un nuevo polo dinámico de la economía mundial, muy por cuenta de China. El hecho de que hay una coordinación sur-sur y los BRICS, por ejemplo, son un ejemplo de eso y otros mecanismos también de los países del sur y que ya se habla muy concretamente de la desdolarización, del enfraquecimiento, la vulnerabilización del dólar como la moneda referencia internacional. Entonces son movidas que están pasando y que amenazan el dominio del imperio, ¿no? Que se consideran también y actúan así los Estados Unidos. Entonces, hay una mezcla de una ilusión, de un pensamiento que no tiene concretud, no tiene base en la realidad, de que se puede cambiar, volver décadas atrás y hacer que Estados Unidos, por ejemplo, sea autosuficiente en algunos productos, pero sin tener en cuenta que eso ya hoy no es muy posible de hacerlo, ¿no? No es factible. El mundo está muy interconectado, la globalización vino como un hecho del propio capitalismo, ¿no? De la propia dinámica de desarrollo del capitalismo, que ellos mismos impulsan y que ellos mismos lo defienden, y entonces es muy difícil. Entonces hay un componente de ilusión, hay un componente de desorden, porque también con el desorden, aquí lo que tiene poder puede ejercer más poder bajo presión, bajo violencia, bajo dominación. Entonces utiliza también esta capacidad de poder imponer aranceles y cambiar del día para la noche, 10%, no, ahora 40%, con China, no, 100%, no, 150%, no, ahora no, esperamos 90 días. Entonces, todo eso es una demostración de un imperio que está fragilizado, que tiene miedo de perder hegemonía, que tiene miedo de perder su poder en el mundo. Entonces hace estas acciones de una manera a intimidar, a constranger, a dominar, a ejercer poder, pero tiene un efecto desordenador muy fuerte, e incluso dentro de su mismo país, con su producción, con sus trabajadores y trabajadoras, con sus compañías productivas, con sus cadenas de producción. Entonces, esta es una característica de una decadencia mismo que es relativa, de un declinio mismo que es relativo del poderío, del dominio de Estados Unidos como este gran imperio, ¿no? Que piensan que pueden mandar en el mundo, ¿no? Como el presidente Lula dijo en Brasil, Trump piensa que es el emperador del mundo y así actúa. Indudablemente, Ana, de las grandes crisis también se generan grandes oportunidades y grandes soluciones. Muchísimas gracias por esta entrevista para Telesur. Será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Y por supuesto a ustedes, antes de culminar la presente emisión, revisamos de inmediato los resultados de la encuesta. A la pregunta que estábamos haciendo a lo largo de la jornada, allí la tienen.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera que aranceles comenzarán sin prórroga a partir del 1 de agosto. Preguntábamos hacia dónde se dirige esta guerra arancelaria. Bueno, allí tenía las varias opciones. Las más votadas fue coaccionar a los países del mundo con un 58%. También vemos allí con un 11% a cada una de estas opciones, aislamiento financiero total de Washington y también retrasar avances de potencias emergentes. Y la segunda más votada por ustedes, gracias a audiencia de Telesur como siempre, con un 20%, desplome de la economía estadounidense. Gracias por estar siempre en sintonía por esta pantalla, la de Telesur. Será hasta la próxima.